Bueno, yo había comenzado hoy la sesión diciéndoles que es muy importante este debate, que es en el marco del 25 de noviembre y que lo hemos denominado crisis humanitaria por violencia machista en Medellín. También les decía que esto genera a veces incomodidades y que mi labor como concejala feminista es incomodar y decir que las cosas no están bien. Quiero comenzar por decirles algo. Yo ahorita les decía, miren, si ustedes me preguntan por qué vamos a denominar que en Medellín estamos en una crisis humanitaria de emergencia por violencia machista, yo les diría que lo podríamos analizar con las reglas que tiene la Corte Constitucional, que son 3, que es lo que declara un estado de cosa inconstitucional. 1, es que para poder uno decir que estamos en crisis se debe asumir una violación sistemática de los derechos humanos de las personas. Ahorita que vamos a ver las cifras, si sumamos lo que suma la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, las mujeres desaparecidas, el acoso sexual, pero además que solo es lo que llega a la institucionalidad porque el subregistro es grandísimo, podemos ver que hay una violación sistemática sobre el cuerpo de las mujeres. Me faltó los feminicidios, que además son bastantes, ahorita no lo contaron. Además, para seguir insistiendo, tendría uno que decir que son insuficientes, ineficaces las políticas y medidas administrativas. Si el Estado, y es particularmente la Alcaldía de Medellín, fueran suficientes las políticas públicas que erradican las violencias contra las mujeres, pues ya no tendríamos el número de incidencias que hay en cada una de las violencias. Y tercero, lo que hace un estado de cosa inconstitucional es determinar cuáles son las autoridades competentes y la necesidad de articulación. Esos son los 3 criterios que utiliza la Corte. Por eso hoy vengo a decir acá en el Consejo de Medellín que estamos en una crisis nacional, pero particularmente acá en Medellín por violencia machista. ¿Qué implicaría esta declaración? Que es una declaración política que luego se convierte en un requerimiento jurídico. Es necesario la inclusión de perspectiva de género en la gestión y en el desarrollo de políticas públicas. Ahorita les voy a mostrar unos casos, escuchamos muchos de jóvenes de colegios, en todos los ámbitos, el sector cultural. Y eso implica de que estos hechos así genera escozor, se siguen presentando, pero que no hay una intervención efectiva, que deben haber disposición de medios administrativos y judiciales. Ahorita vamos a ver el presupuesto que está asignado para el 52% de la población, pero con perspectiva feminista. Disposición de grupos especializados que investiguen, pero además la importancia de incorporar protocolos, tanto en el tema de búsqueda urgente y tanto en el tema de la violencia política y el acoso sexual. Ahorita que escuchaba unas lideresas que justo acá tengo, nuestra presentación va a estar discriminada por el tipo de violencias que se presentan acá en Medellín. Y lo hemos solicitado hace rato, la necesidad de que exista un software que haga seguimiento efectivo a las medidas de protección. Hay muchas medidas de protección, les digo que el subregistro también es alto, pero que las mujeres se van con la medida de protección bajo el brazo, súper bueno, pero no hay un seguimiento efectivo y eso podría prevenir feminicidios. Miremos pues el contexto a ver si logramos sensibilizar en la necesidad de que existan política y una política criminal con perspectiva de género feminista, preferiblemente feminista, porque ya hay veces cogieron de cliché lo de género y creen que género es solo mujeres y eso va mucho más allá. En violencia intrafamiliar en el país hubo 18.864 casos por violencia intrafamiliar y del 25 de marzo al 23 de octubre el 76% de las llamadas al 122 fue por violencia intrafamiliar. Se denuncia en este observatorio el aumento del 116% y 95% de las llamadas fue realizada por mujeres. Recuerden que en pandemia la violencia contra las mujeres se exacerbó y que parece un cliché, pero lo que decimos las feministas, no siempre la casa es el lugar más seguro para las mujeres.
Pero eso es a nivel nacional. ¿Cómo estamos a nivel local? 8.194 casos de violencia intrafamiliar a corte de noviembre del 2020, 6.000 de ellos fueron solicitados por mujeres, lo que representa un 73% de casos en cabeza de mujeres. Y eso también tendría que estar ligado, supongo que ahorita la personería lo va a explicar, con un aumento de desplazamiento interno por asuntos de violencias contra las mujeres, que tiene que ver que cuando no se resuelve el caso, muchas de las mujeres optan por irse para otro lado, irse no, desplazarse, porque son con desplazamiento interurbano. Violencia de pareja en el 123, 4.584 llamadas entrantes relacionadas con violencia de pareja, aumentaron 53.8% en el 25 de marzo al 10 de noviembre, que estábamos en plena pandemia. Violencia sexual, se practicaron 9.652 casos por presunto delito sexual y el 85% está en cabeza de mujeres, adolescentes y niñas. A mí me gustaría que alguien fuera sumando las cifras que voy dando para que vean que no es un asunto emergente, no es un asunto de los hogares, sino que es una violencia sistemática contra nosotras las mujeres. Con respecto a la violencia feminicida, que es el máximo violencia machista que sufrimos las mujeres, 630 casos en Colombia, 36 de ellos en Medellín. Yo les preguntaría, ¿qué pasaría en este país si mataran a 630 futbolistas? Si mataran a 630 actores o actrices, si mataran a 630, no sé, concejales. Imagínense que estuviéramos nosotros ahí en riesgo. Mataron 630 mujeres y aquí en la ciudad 36. Y eso pareciera que no tiene una sensibilidad con la institucionalidad. En Medellín, en temas de feminicidio, se presentaron entre enero y septiembre, 73% no cuenta con información suficiente de clasificación. Robledo junto con Santa Cruz es el mayor número de muerte contra mujeres, siendo 3 de estos presuntos feminicidios, y no podemos olvidar los transfeminicidios, porque si los feminicidios casi son invisibles, los transfeminicidios son mucho más y que se han venido presentando acá en la ciudad. Desaparición de niñas y mujeres en la ciudad. Nosotras tenemos una estrategia que se llama buscarlas hasta encontrarlas, que no nos interesa ni 5, competirle a la institucionalidad, pero que sabemos que es una falencia la búsqueda de niñas y mujeres y que ya tenemos muchos hallazgos, hipótesis de por qué desaparecen las niñas y las adolescentes en esta ciudad. El equipo de dignificación humana de la Secretaría de Inclusión reveló que durante el 2020 hubo reporte de 71 casos de mujeres desaparecidas, 65 aparecieron con vida y 1 sin vida. Es decir, no estamos hablando de pocos casos, estamos hablando de 71 casos en los que estuvo comprometido casos de mujeres. Este es el contexto. El primer contexto para decirles, miren que la violencia es sistemática, veamos las respuestas que obtuvimos de las secretarías, que es, digamos, lo más preocupante en términos de poder determinar la efectividad de la política pública. Debe existir un protocolo de prevención para feminicidios, se nos informa que está en construcción, para institucionalizar el protocolo para la atención del riesgo inminente de delitos contra la vida. Y eso fue una discusión que dimos en el plan de desarrollo, con todo el respeto que me merecen, no es lo mismo delitos contra la vida, un protocolo contra homicidio o un protocolo contra feminicidio, son completamente diferentes. Nosotros esperaríamos que este protocolo sí tenga un enfoque diferenciado, las causas son diversas y por eso yo insisto la necesidad de que la política criminal tenga perspectiva de género y perspectiva feminista. No es lo mismo los casos porque matan a los hombres, que además se debe a su masculinidad hegemónica, a la potencia bélica, que es un mandato que también les impusieron a ustedes los hombres, que todo tiene que ser de forma bélica, que lo tienen que desarrollar. Pues a las mujeres no nos matan por nuestra potencia bélica,
porque esa fue una construcción que hicieron de la masculinidad hegemónica. Nos matan supuestamente los que nos aman. Entonces, si no tenemos en el radar, en una política criminal, cuáles son las causas de unos y otros y pensamos que todas las muertes son iguales, y no estoy hablando en cantidad, sino las causas, será inoperante esa política criminal. Es urgente que definan el presupuesto. Esto no es de buenos amores, que tan bacano, que sí es que las mujeres las queremos mucho, que miren las flores, sino que esto es con plata para poder revisar los indicadores. Con respecto a la violencia de pareja, hay altas cifras de violencia de pareja en la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para reducir este flagelo? Y ahí lo que planteaba Carol, ¿por qué las violencias contra las mujeres no son de alto impacto? Yo recuerdo recién llegada que nos hizo un informe en 2020 el comandante de la policía y no tenía ningún registro de violencia sexual. Cuando esta mujer feminista alzó la mano y le dije, venga, por favor me pone las cifras de violencia intrafamiliar y violencia sexual, nos dábamos cuenta que era mucho más alto que otros delitos que consideraban de alto impacto. Porque si el alto impacto es por las cifras, las violencias contra las mujeres superan cualquier caso de violencia de alto impacto. De estos casos, de 4.562 solicitudes de protección por violencia de pareja, que es la respuesta que nos dan, 3.908 casos están en cabeza de mujeres. La más reiterativa es la violencia física. Tenemos unas comunas con más reporte, la comuna 3, Manrique como una comuna de un estrato socioeconómico alto, pero bajo, que devela que son las mujeres con menores recursos quienes mayormente están sufriendo violencia de pareja en la ciudad y que tiene una intervención menor o no tiene un enfoque territorial. Ya le hemos hecho también comisiones accidentales para verificar lo que pasa en estas zonas y que hay que advertir de que falta ahí un enfoque territorial. Estrategias con los casos de amenaza. Mire, hay un asunto muy recurrente en la ciudad que es la amenaza entre unas parejas que no son equiparables como esposos. Los noviazgos, y eso es gravísimo, además que soy profe y sé lo que le pasa a las estudiantes en las universidades, y entonces pareciese un vacío jurídico porque lo que dicen es vaya denuncia a la fiscalía por lesiones personales, pero si no hay golpe, eso no es lesiones personales, eso es cuando es la agresión entre novios, vaya denuncie, pero es que si no hay una prueba fehaciente, pues ahí está la violencia evidente contra estas mujeres que no están en el contexto de una relación de pareja que nos trae la 2126. En la respuesta nos dicen que de acuerdo a la 2126 los casos de amenaza en el contexto de violencia de pareja se tramitan en las comisarías de familia, que sería muy interesante saber cuáles son, por ejemplo, las medidas de protección, cuántos casos han recibido por amenaza, digamos, bajo ese contexto que nos responden en este cuestionario, y qué pedagogía se está haciendo para decirle a las mujeres, si a usted la amenaza a la pareja, la expareja, pues podría acudir a la comisaría de familia. Porque se siguen evidenciando algunos obstáculos en las comisarías de familia por este tipo de violencia en particular que pone en riesgo la integridad de las mujeres. Hay dentro del plan de desarrollo un asunto de las comisarías de familia con perspectiva de género, que es una propuesta que nosotras incluimos en el plan de desarrollo. Es urgente, nos plantea la respuesta, preguntamos en qué va el avance, de que se va a radicar este decreto, este acuerdo municipal, porque según el concepto de gestión humana es necesario para poder avanzar. Entonces estamos esperando con urgencia que se radique este acuerdo municipal, pero además que les den presupuesto, porque ahorita también voy a hacer una crítica al respecto, porque debe ser 2 comisarías de familia
con todas las posibilidades, es que atiende el 73% de las víctimas, y eso implicaría que necesita una fortaleza adicional para que no creemos dos comisarías con perspectiva de género, donde lo que vamos a hacer es volver a reventar las funcionarias que hayan ahí si no se brindan las garantías primordiales. Y otra de las cosas que es difícil en temas de violencia intrafamiliar es en los hogares de acogida cuando los agresores son de grupos armados ilegales. Y pues, ¿qué vamos a hacer con eso, Secre? Ya lo habíamos hablado, pero es un riesgo porque finalmente los hombres armados, tanto legales como ilegales, pues ponen mucho más en riesgo la vida de sus exparejas o de sus parejas. Y esta es otra alerta que queremos poner hoy acá. Preguntamos sobre el seguimiento a las medidas de protección, no hay una respuesta de fondo, digamos que se hace un asunto discursivo, pero no se da la claridad de cuáles las estrategias de las medidas de protección. Es decir, la mujer se va con la medida de protección y ¿qué? La llamamos, no hay capacidad operativa para llamar, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el seguimiento efectivo que además lo trae la norma? Se informa que se realizaron 1.062 seguimientos a medidas de protección, pero no se nos aclaró cuál es el procedimiento ni la efectividad de ese seguimiento. Y con respecto a las medidas de atención, que eso tiene una articulación con la Secretaría de Salud, que en su gran parte, muchas de estas mujeres hacen parte o tienen los servicios en Metrosalud y estos regímenes, solo se han otorgado 5 medidas de atención. Y nuestra pregunta será, ¿qué pasa con esas medidas de atención? ¿Es que no eran necesarias o hay unos obstáculos en el sector salud para poder generar esas medidas de atención? Estamos haciendo el análisis de acuerdo a las violencias. Sigo con violencia sexual. Y de aquí, espérenme, voy a adelantar primero a esta, en el tema de violencia sexual. Existe el Código Fucsia, ya esto lo anunciamos en el debate de Buen Comienzo, a pesar de que existe el código, no hay un acceso de manera diligente, y siempre les he contado el caso que acompañé, que ese caso no pudo haber más revictimización porque no hubo más tiempo para revictimizar la niña abusada. Entonces yo sí creo que ahí es necesario, urgente, especializar. Hubo otro caso que acompañé que se demoró el Código Fucsia un fin de semana a que aplicaran el Código Fucsia, y eso es revictimización total. O tenemos el CISAN, lo podemos verificar con temas de Código Fucsia, o podemos especializar, porque aquí hay un elemento de revictimización en casos de violencia sexual en la ciudad. Y también les dije el informe que presentó Contraloría, que a pesar de que existe una política pública, el número de casos de violencia sexual en la ciudad no se reduce. Eso implica que la política pública no es efectiva. Dentro de la violencia sexual está el acoso sexual, que hoy escuché a muchas de las mujeres, y además mujeres jóvenes que intervinieron, también el caso de No Me Callo de la Secretaría de Cultura, es que no hay una implementación efectiva de esos protocolos de acoso sexual. Nosotras ya radicamos un proyecto de acuerdo que la idea es que lo podamos tramitar y que se puedan de verdad, de manera efectiva, tener esos protocolos. La Secretaría de Seguridad nos cuenta que ellos no han implementado protocolo de acoso, digamos, al interior. La Secretaría de Educación habla sobre la existencia de un protocolo de acoso sexual en la Secretaría, pero no corresponde específicamente al tipo de violencia sexual. Yo quisiera preguntarle a la secretaria cuántas de las, creo que son 229, que fue la cifra que vi en internet de las instituciones educativas, cuántas cuentan con protocolo de acoso sexual, que es diferente a los otros protocolos de integración. También le preguntamos a Buen Comienzo, después de ese caso tan aberrante del presunto abuso con los 14 niños, cuántos de estos hogares cuentan con protocolo.
Y la Secretaría de Inclusión Social, de donde se deriva la Mesa de Atención en Violencia Sexual, informa que no tienen un modelo de atención para estos casos y que eso lo tramita la Secretaría de Mujeres. Entonces, a mí me parece gravísimo que la Mesa de Seguimiento de Violencia Sexual diga que no hace seguimiento a acoso sexual, porque es que entonces, ¿cuál es la mirada de violencia sexual si es solo el tema de acceso y dejan por fuera los otros modelos? Entonces ahí tengo preguntas sobre la mesa, porque nos informan, eso le toca a la Secretaría de las Mujeres. Entonces, ¿cuál es la estrategia o la acción puntual de la mesa de seguimiento? Luego nos vamos a revisar la Secretaría de Gestión Humana. Entonces, Gestión Humana dice, sí, ya implementamos un protocolo, no tengo el anexo porque me gustaría estudiar ese protocolo, pero cuando le preguntamos puntualmente por los casos de los profesores en presuntos acoso sexual, ya les voy a mostrar esta tabla. Entonces, si ustedes por asuntos de información de pronto sensible, oculté los colegios, pero en el 2020 tenemos estos casos y en el 2021 la gran mayoría fue inhibitorio, y a mí sí me gustaría, y qué bueno, y lo vamos a hacer en la comisión accidental sobre la educación no sexista, es qué se entiende por inhibitorio y cómo están haciendo todo el tema probatorio, porque si no hay una comprensión del acoso sexual, que hay una modalidad como tipo penal que dio una iría para la Fiscalía, otro que tiene que ver con la 1010, que es acoso laboral en modalidad sexual, y el tema de los protocolos, esto va a seguir siendo pañitos de agua tibia. O sea, de estos casos no hay ninguno en que desde el 2020, es decir, desde el 2020 todavía hay casos activos. Entonces, ¿cuánto tiempo se están demorando para hacer estas investigaciones? ¿Y qué se está haciendo con él? Hay medidas de atención. Miren, hay un caso que me llegó de un caso en Buenos Aires, a una mujer que un profesor la golpeó, se le para en el salón de los estudiantes a amenazarla. Ella ya tiene la denuncia en Fiscalía y no se ha tomado una sola medida de protección desde la Secretaría de Educación. ¿Qué estamos esperando? Que vuelven y golpeen a esta profesora. ¿Qué estamos esperando? En ese caso puntual que incluso le dije, no intervenga porque tener aquí voces para revictimizar, yo lo pongo en mi nombre. ¿Qué estamos esperando con este caso puntual? Pero en casos de acosadores, hay veces lo que hacen es trasladarlo para otro colegio, y a esta que la golpeó sigue ahí en el colegio, es por Buenos Aires, y deben de conocer el caso, supongo. Entonces, con esto les digo, en acoso sexual estamos graves, se tiran la pelota, no hay una responsabilidad puntual. Yo vuelvo, insisto, con el tema del acoso sexual, los modelos de atención, y eso pareciera ver que les estoy hablando en arameo porque no hay unas respuestas concretas en términos de la incorporación en las instituciones educativas, en la incorporación incluso en el sector comunal, que ahorita sigo para allá, que lo quiero unir más bien con el tema de la violencia política. Entonces, aunque hay un compromiso de la erradicación de todas estas formas de violencias, hay un deber de adoptar medidas urgentes y diferenciadas en temas de acoso sexual. La Corte Constitucional lo ha dicho con muchos casos. Miren, ese cuento de que porque no tengo protocolo no puedo intervenir, eso es falso, y fue con un caso de una profesora que acompañó unos casos de violencia sexual, y la universidad, en vez de abrir la investigación, la echaron a ella, y lo que dijo la Corte es: usted tiene protección reforzada por ser defensora de derechos humanos, y además reintégrela y deje ese cuento de que porque no tienen modelos de atención no se puede intervenir. Y para mí lo que está pasando con los profesores que presuntamente son denunciados por acoso es vergonzoso, y que no hay perspectiva de género en ese modelo disciplinario que se tiene. La adopción de modelos
protocolos y rutas para la prevención y atención del acoso sexual. En el cumplimiento es un deber del Estado y están obligadas las entidades públicas a incorporar esos protocolos. Si todas estas mujeres, yo siempre soñé, y bueno, hice un poquito de litigio feminista, pero no me dio el tiempo. Si cogiéramos todos estos casos y demandáramos a las instituciones que tienen el deber, tienen una responsabilidad extracontractual por falla en el servicio. ¿Y será que de pronto tocándoles el bolsillo va a ser la única forma en que se den cuenta que el 52% de la población en Medellín tiene muchos riesgos de violencias y que siguen siendo pañitos de agua tibia lo que se ha venido implementando? Con el caso de desaparición de niñas y mujeres, nos plantean que hay un plan de acción y contingencia para la búsqueda. La Secretaría de Seguridad no se da una respuesta concreta sobre lo que se refiere a la activación se deben realizar a las personas en diferentes instituciones, y encontramos varias acciones que realizan, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, lo que hace la Secretaría de Inclusión, pero particularmente hay un asunto de desarticulación y un acompañamiento que ahí quiero hacer el énfasis, ahorita se los mostraré en el tema presupuestal, un acompañamiento efectivo una vez se encuentran o aparecen las niñas desaparecidas. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la Secretaría de Educación cuando una niña es desaparecida y ya ha sido desvinculada en el sector educativo? Hay un acompañamiento específico. ¿Cuál es el acompañamiento que se genera durante la búsqueda? Nosotras, por ejemplo, desde nuestro acompañamiento, cosas tan ínfimas como es que una mujer en la periferia no tiene con qué bajar al centro para pegar el letrero de su familiar desaparecido, es fotocopias, es pasajes. Eso, ¿cómo se está brindando ese acompañamiento? Pregunto, ¿se da ese acompañamiento o solamente la llamada a ver dónde puede estar? Lo que hemos encontrado desde la estrategia de buscarlas hasta encontrarlas es que hay una desarticulación y que no se genera un acompañamiento efectivo durante y posterior a la aparición de las niñas y las adolescentes. Dentro de la respuesta, entonces, se nos informa la instalación de la mesa técnica de personas presuntamente desaparecidas y que eso, digamos, es un fortalecimiento a la ruta. No se nos allega la respuesta de una ruta clara, es decir, como el diagrama, a ver qué es para de pronto nosotros decir, no seguimos más con esta estrategia porque ya efectivamente están buscando las niñas y las mujeres en esta ciudad. Y ahí dirían los que no saben de feminismo, dirían, pero ¿por qué solo no, es que hay que buscar a todas, sino que las causas son diferenciales y muchas de estas causas están ligadas con grupos armados en los barrios periféricos, donde se supone de pronto que no se van a buscar a las niñas y que tienen una relación directa con el tema de trata y explotación sexual. Pregunta, ¿la Fiscalía siempre falta estos espacios? Pero preguntar a esta mesa técnica que le hace seguimiento, ¿cuántos casos se han relacionado entre la desaparición y la trata de personas o la explotación sexual? ¿O cuáles son las hipótesis que ustedes tienen del tema de, porque puede que nosotros no sepamos, que estemos argumentando mal, cuáles son las hipótesis que ustedes tienen para poderle hacer un seguimiento, una intervención efectiva a la desaparición de niñas y mujeres en la ciudad? Son acciones de emergencia que la Secretaría desarrolla para la activación de búsqueda urgente. Nos explican que la mesa de articulación entre sectores de la institucionalidad se enfocan en temas preventivos. Esto no constituye una acción, digamos, no es la activación del mecanismo de búsqueda urgente, pero puede ser que porque no nos allegaron la ruta, no comprendamos de qué forma efectiva es que ustedes están haciendo ese trabajo de búsqueda con las mujeres. Y voy a ir cerrando con el tema de la violencia política. Miren, he pasado por todo un panorama de violencias, eso que si las desagregáramos en los tipos, en física, psicológica, económica y con mucho más ámbitos,
necesitaría aquí muchísimo más tiempo, pero es la persecución con lideresas comunitarias y sindicales. Aquí ahorita escuchábamos cómo han habido casos y hay una discriminación tenaz en el sector comunal. Nosotros lo propusimos, hay una escuela de mujeres secretario, pero ese es que siempre que luego pienso que es el de participación y es el de inclusión, pero es que hay veces está como en los dos lados secreto, entonces por eso hay veces que no lo diferencio. Pero miren, el tema de la escuela de mujeres escuela de mujeres con qué perspectiva, y ahí es donde digo que hay que contratar gente también que sepa, o sea, no todo el que porque trabaja con mujeres sabe de género, no, hay gente que se mata estudiando para poder hacer una intervención efectiva. ¿Se cree? ¿Dónde está el presi? Perdón, si me puede regalar 10 minuticos ya concluyo. ¿Dónde está el presidente? Bueno, entonces, con la violencia política, evidenciamos hostigamientos a lideresas sociales en su participación de espacios comunitarios, todavía les da miedo hablar de acoso sexual en el sector comunal, y eso sería una responsabilidad de la institución de que empiece también a generar modelos de atención en el sector comunal. Ya lo habló una de las mujeres sindicalistas de los casos reiterativos de lideresas en las instituciones de educación pública, como cuando las mujeres hablamos duro, ponemos nuestra posición, la mejor forma es como volver a decir, calladita vamos bonita y calladita no nos vemos bonitas, y la reiteración es una persecución por su labor. También hago un llamado al Consejo de Medellín, creo que este espacio también tiene que erradicar cualquier violencia contra las mujeres. Sé que se avanza una propuesta que hicimos de un protocolo de acoso sexual al interior del Consejo, ningún espacio se queda libre de hablar de este tema y es necesario que el Consejo de Medellín tenga tanto un protocolo de acoso sexual, sino también un tema de violencia política y que al menos nos discutamos qué es eso cuando estamos al interior de este recinto. Voy a terminar con las cifras que me preocuparon mucho. Estas son las cifras que se proponen y miren, cuando planteamos cuál es el presupuesto que se tiene en la mesa de violencia sexual, nos ponen los funcionarios, es decir, componente, líder de componente, profesionales y línea. Y eso implica que no hay un presupuesto efectivo fuera del recurso humano. Y eso es muy preocupante, porque entonces el seguimiento, porque además nos advierten que los funcionarios que están ahí pues hacen otras labores, es decir, pueden detener más acciones y que por eso la falta de efectividad con presupuesto para hacer seguimiento. Y aquí nos dicen que la Secretaría, que eso me parece perverso, sé que usted que ya sí es el de inclusión, me parece perverso, que la mesa de seguimiento en violencia sexual no tenga en su radar el acoso sexual, dice no se manejan los temas relacionados con acoso y se lo chutan a la Secretaría de las Mujeres. Entonces, me parece gravísimo porque una mesa de violencia sexual que no tenga en su mente todas las categorías de violencia sexual, pues no, digamos, deja por fuera ese tipo de violencia. La política pública de violencias sexuales, 36% estaría al 2021 y ahí y el tema de acción y promoción, 63%, entonces digamos ahí el acompañamiento. Con personas desaparecidas pasa lo mismo, no hay un solo peso para una fotocopia, no hay un solo peso para movilizar las familias. Todo está en cabeza de profesionales, pero no hay rubro específico que sea para el acompañamiento. Con respecto al acuerdo municipal 136 del 2011, que es de la Secretaría de Educación, pues está entonces todo el tema. Tampoco hay un presupuesto específico para la incorporación, sino que lo meten en el programa de entorno escolar protector, y cuando no se tiene perspectiva de género, se aduce que cualquier acoso es sexual y entonces se le baja la importancia. Nos dicen que han acompañado 150 instituciones oficiales de 229 que hay a través de asesorías y asistencia técnica. Yo sí preguntaría
efectiva, y esta pregunta la he hecho tantas veces, ¿cuántas instituciones de educación en Medellín tienen modelos de atención en acoso sexual? Porque chévere la asesoría, pero no si no va más allá. Y con respecto a las comisarías de familia, se nos informa entonces este va a ser el presupuesto para el próximo año, pero no se evidencia un presupuesto específico para las 2 comisarías con perspectiva de género. Entonces no sé si lo que se piensa es solamente poner otras 2 con el mismo sistema, pero sin ningún diente para que estas 2 comisarías puedan tener una mirada eficaz para el 73% de las víctimas que son las mujeres. Y no podría terminar esta exposición sin plantear la violencia contra las mujeres trans. Es muy preocupante la vulneración de derechos humanos de las mujeres trans en la ciudad, se quedan por fuera del sistema de salud. La comuna que más reporta violencia contra mujeres transgénero es la comuna 10, que eso tiene que ver, y acá que está la policía, nosotras recibimos mucha información en temas de pandemia con la agresión policial contra mujeres trans en la comuna 10, y que ahí hay que avanzar en tener una perspectiva de género y una articulación institucional. Este es el presupuesto para Secretaría de Mujeres, 0.29% se nos entrega ese presupuesto, y eso tiene efecto en las acciones que se desarrollan. Voy a concluir en que es suficiente ilustración esta media hora para decirles que sí estamos en crisis humanitaria por violencia machista, y quien no esté de acuerdo que por favor lo debatamos con los 3 criterios de la Corte Constitucional, no con discursos bobos, sino con los criterios que les dije. Que la violencia contra las mujeres debe ser un delito de alto impacto, que el presupuesto no es el adecuado para el 52% de la población, y que no es solo trabajar con mujeres, que tener perspectiva feminista implica la transformación, no meter plata y plata para capacitaciones sin transformación. Siguen existiendo estrategias sin perspectiva de género, lo que pierde la efectividad de la política pública. Ausencia total en asumir la responsabilidad en casos de acoso sexual. No veo un responsable institucional, falta seguimiento efectivo a las medidas de protección, y sigue siendo ausente la intervención efectiva de la violencia contra las mujeres trans, y es urgente esas 2 comisarías de familia con perspectiva de género, pero que tengan plata y que tengan todo el acompañamiento técnico, porque si no seguiremos creando muchos asuntos muy interesantes para que podamos avanzar, pero sin los dientes que se requieren para erradicar las violencias contra las mujeres. Y terminaría por decir, ni una menos, viva nos queremos.